Hola, muy buenas tardes. Estoy llegando un poquito antes para pues ir preparando acá todo lo de la conexión para verificar audio. Eh, hoy vamos a realizar el en vivo que les habíamos anunciado días atrás sobre el dolor en la articulación de cadera y hombro y nos va a estar acompañando un fisioterapeuta. Y ahorita va a llegar nuestro invitado, Jackie. Llega. Vamos a esperar que se conecte. Y listo, por aquí está. Hola, Muy hola. buenas tardes. Bueno, primero que todo, la bienvenida para ustedes por acompañarnos. Hoy los está acompañando, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Susana López, fisioterapeuta, ex fibromialgica y terapeuta y coach. Y nos acompaña el fisioterapeuta Gonzalo Sarmiento, que también es especialista osteópata y que tiene muchísima información que de verdad nos va a ayudar mucho a comprender muchas cosas relacionadas con el dolor en la fibromialgia. Entonces, Gonzalo, si quieres, tu saludo para el público. Bueno, buenas noches para todos. Creo que faltan como 3 minutos para las 8:30. Para las 8 en punto. Sí, Sí, que faltan tres quise minutos. empezar antes como para ir Sí, entrando el calor y dándole chance a la gente a que sí, vaya voy entrando, sí. acomodándose y nos vean ya Faltan, listos. Ujú. faltan 3 minutos para que sean las 8 en Chile y 7 en Siete, Colombia. Sí, siete de tenemos una Colombia. hora de diferencia. Bueno, somos colegas, Susana, somos colegas. Yo soy Gonzalo Sarmiento, fisioterapeuta y osteópata, que son mis dos carreras Mm, digamos que me han ayudado mucho a comprender todo este tipo de patología que el ser humano padece, ¿no? A veces, ujú, hablando con amigos, decimos que duele más una patología física o una patología emocional. Son mm, preguntas que como terapeutas nos hacemos porque digamos que el arca perdida, lo que se desconoce, es lo que todo terapeuta quiere descubrir, qué es lo que hace uno para ver los avances en las personas que sufren la fibromialgia. Pero sí hay claro. respuestas, sí las Sí, hay, sí, sí claro. las hay, Yo ¿ok? te lo digo desde mi vivencia de primera persona como fisioterapeuta y aparte desarrollando una fibromialgia que empezó desde niña pero que llegó a desarrollarse en severa. Y sí, es muy cierto lo que tú dices, que uno se siente en una cárcel, tu propio cuerpo es una cárcel, no entiendes el porqué de muchas situaciones, ves limitada tu capacidad de disfrutar de la vida, incluso de laborar, pero eso es a veces por desconocimiento de todas las alternativas que como terapeutas nos pueden ofrecer desde el área, por ejemplo, tuya de la osteopatía, de entender la parte de cómo se maneja el dolor, de dónde se origina el dolor, cuáles son esos tipos de dolor, y eso nos ayuda muchísimo. Bueno, Susan, digamos que la fibromialgia que ha sido un misterio para muchas personas, que hay doctores actualmente, sobre todo en España, dicen que sí se conoce una causa, sí hay una causa. Hay personas que dicen que es desconocida, ¿ok? Pero hay factores que desencadenan una fibromialgia. Para las personas que nos están escuchando, porque hay muchas preguntas sin respuestas, y eso es lo que uno está buscando, la respuesta. Pero es tanto que uno hace que uno sí puede conseguir respuesta. Estados Unidos, Harvard, hay un doctor que se llama Marcos Logia, y en Suecia, yo no sé si la has escuchado, otra doctora que se llama Eva Cosset, no sé si tú has escuchado sobre ella, Mm, Susana, que en Harvard y en Suecia han hecho unos descubrimientos a través de tomografías, y en el sistema nervioso central, las glándulas, pero las neuronas gliales, que son ujú, más que las neuronas, hay
es donde se produce esa plasticidad sináptica, ese choque, ese cortocircuito, que la persona que sufre fibromialgia somos más hipersensibles que los que no padecemos este problema. Entonces, comenzando del sistema nervioso central, donde tenemos este tipo de neuronas gliales, donde hay un choque de cortocircuito, y ahí viene la alteración. Es como decir la patogénesis de la patología de la fibromialgia. Las verdades, todo está en proceso de cambio, Susana. Lo que hablamos hoy en el 2020, en el 2021, 2022, van a haber nuevos hallazgos y vamos a tener que cambiar ciertas cosas. Pero hoy en sí, en las últimas investigaciones, para que la persona que nos escuchan tenga una respuesta de dónde viene, si hay un origen, que es lo que hay. Si pasa esto como estructura, esa estructura, esos neurotransmisores, que es la propiocepción, la propiocepción es muy importante, que es propio mío y cepción de conciencia, que esos tendones, esos micros filamentos que van a la médula espinal, y la médula espinal me manda al sistema nervioso central, que es un circuito eléctrico, porque somos personas eléctricas, así todos, ¿ok? Y lo expresamos a través yo le digo, el llorar de nuestras articulaciones. ¿Por qué nuestras articulaciones lloran? Porque nos sentimos en un momento, ¿qué es lo que me lleva a esto? Ahora, nunca hablamos sobre los tipos de fibromialgia, porque también es importante. Recuerda que hay personas que son leve, moderado y grave, para que todos nos entiendan. Y que manejan diferentes tipos de dolor, incluso. Diferentes tipos de dolor, diferentes tipos de depresión, diferentes tipos de fármacos que vamos a tomar. Yo no estoy muy de acuerdo de tomar tantos fármacos, pero dependiendo del caso, de un caso grado 1, grado 2, grado 3, han hablado hasta 6 tipos de casos. ¿Okay? Las personas que nos estén escuchando y que hayan sufrido fibromialgia, o tengan un paciente, un familiar, porque siempre me preguntan, mi mamá tiene fibromialgia, mi y no tía saben tiene cómo fibromialgia, manejarla. y no saben cómo manejarla. Entonces los mismos familiares también deberían saber cómo poder lidiar y entenderlos a ellos. Porque hay que entender y ponerse en zapatos de una persona que, como tú, que es la mejor terapeuta, mira, uno de los mejores terapeutas que yo he conocido, Susana, son los que han padecido este Claro, tipo de patología. porque ya tú, mira, es que es tan difícil transmitirle a un médico cuando tú vas a consulta y cuando estás todavía sin diagnóstico, transmitirle el doctor, a mí el que me abracen me duele, el que haya calor me duele, el que me caiga el agua en la piel me duele, y es muy difícil que el médico entienda cómo es ese tipo de dolor. O cuando yo le explicaba, como mi fibromialgia es más que todo de tipo, me afecta mucho a nivel del sistema nervioso, el sentir ardor en todos los nervios. Un médico de pronto no me entiende si yo le explico eso, pero una persona que padece la fibromialgia y que tiene ese tipo de dolor, muy seguramente sí va a entender a qué me refiero cuando le digo que me arde los nervios y que siento corrientazos y que es como si el cortocircuito se armara acá a nivel de cerebro. Y siempre le he tratado de explicar a todas las chicas y chicos que esto tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro percibe los diferentes estímulos y los transforma en dolorosos, así sea que el estímulo no sea de tipo doloroso. Entonces esta parte es bastante importante que los familiares lo comprendan, y también creo que el comprender que una persona que se mantiene en una crisis de dolor una semana, 2 semanas, como era mi caso, yo llegué a tener la crisis más larga de 2 meses. Es muy difícil, por más optimista, por más alegre que tú seas, mantenerte feliz y de buenas, por así decirlo. Y empieza la parte de la depresión, que también agudiza aún más el problema, porque entonces empiezan ya las fascias, las emociones, y todo esto empieza a hacerse una montaña Bueno, sin lo que fin. tú estás, ya
lo que tú estás diciendo, yo conocí una persona que daba charla de salud emocional, pero esta persona que daba charla de salud emocional, él la sufrió toda. Fue bipolar, Ujú. un trastorno maníaco depresivo, que es el peor. Fue alcohólico, tuvo intentos de suicidios, esta persona. Esta persona se levantó ante todos estos problemas y él después él formó un grupo y habló sobre muchas patologías emocionales, cómo influyen nuestras emociones en nuestro cuerpo. Y sí, ya con los años de experiencia uno ya confirma ciertas teorías, Sí, cómo esa emoción se viene, por ejemplo, del plexo solar que desencadena aquí en la boca. Por eso que hay que soltar el diafragma cuando me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo lograr yo? Hay que trabajar diafragma, soltarlo. Hay que ujú. soltar el psoas, que es el músculo del miedo, que es el segundo Sí. cerebro. El psoas es primordial de soltar el psoas, el piramidal de la pelvis. A Sí, los y qué es kinesiólogos, lo que la cadera, el dolor más terrible, yo creo que se focaliza en cadera, hombros, cuello. Creo que es la ya, característica para, principal que para nos aqueja. diagnosticarla, ¿saben? Hay una cantidad Mm. de exámenes que hay personas especialistas que son los doctores que tienen que decir si es fibromialgia, porque hay doctores que se confunden con una diabetes neuropática, la Ujú. confunden y no tiene nada que ver con la fibromialgia. Por eso que el doctor tiene que estar muy empapado de los procesos emocionales y físicos de los 18 puntos y tocar 11 puntos mínimos para saber, bueno, tengo 11 puntos que apenas tú me rozas, ya me duele. Entonces, Ujú. ¿cuáles son mis características como ser humano cuando padezco la fibromialgia? Bueno, colon irritable. Ya con un Ujú. colon irritable tú ya sabes qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer. Les digo, el azúcar blanca es el alimento preferido del cáncer, de la descalcificación de las inflamaciones y seguimos comiendo azúcar blanca. Vamos por lo menos a sustituirla por miel, entre comillas. Ujú. Eh, un poco podría ser chancaca o panela, que es azúcar morena, pero también es Sí. No, endulzante, y ¿no? que también yo sí te puedo decir, confirmado, pues en mi propia persona, que la dieta va mucho de la mano con que se exacerben los síntomas o con que se controlen los síntomas. Desde que yo empecé a cambiar la alimentación, dejar las harinas refinadas, dejar los azúcares, pasar a la dieta alcalina y todo esto, fue que los síntomas empezaron a estar bajo control. Y esto no es como muchas personas creen y como terapeuta me imagino que te pasa, a mí me pasa como coach, que las personas llegan tan desesperadas por el dolor que quieren que tú les des la receta secreta para que se cure. Y resulta que no hay una sola manera, ni hay una sola acción, ni es desde un solo frente que hay que manejarla. Y eso es lo que la persona a veces le crea un choque y siente que no puede avanzar. Pero lo importante es esto, que vea que desde la fisioterapia tiene su campo de acción para el manejo de la fibromialgia, que la parte de la medicina natural también lo tiene, la medicina alternativa, el cannabis, que antes no se podía hablar de cannabis para fibromialgia, ya ahora la misma evidencia está mostrando cómo sí nos ayuda a regular ese sistema endocannabinoide y nos alivia el dolor. Entonces, como tú decías al principio, esto es aprender, aprender y aprender y aprender hasta que la persona realmente logre ese equilibrio y esa calidad Mira, de vida. solo si uno se prepara, consigue respuestas. Si tú te preparas, vas a recibir un regalo. Y ese regalo es la sanación tanto emocional como física. Hay personas que no creen en medicina, sino creen en la salud emocional como un efecto espiritual, no de iglesia, sino de Sí, de un una modo sanación interna, de salud esencia. interno. ¿Por qué? No sabemos que la persona que nos están escuchando, de dónde viene este desenlace. Hay personas que vienen porque se le murió un familiar. Hay un 40% viene por un abuso psicológico, que no necesariamente tiene que ser un abuso sexual. No necesariamente viene desde ahí. Vienen de otros problemas que se van acareando en nuestra vida. Uno piensa que
que como nuestro familiar tiene fibromialgia o tiene artrosis, yo también voy a sufrirlo y no debería ser así. Y yo, Entonces, de todas las que he atendido yo, las personas que he manejado en Coach, la gran mayoría, yo diría que el 70%, son personas que como que tomaron cargas que no eran suyas, ¿ya? Son de pronto el hijo que mamá ya se fue y soy el hijo mayor y tengo que hacerme cargo de la familia, o sea, como que constantemente exigidos a nivel emocional hasta que llega un punto en que ya colapsan y se da esa primera crisis de fibromialgia. Ya. sí, para que no, las personas que quizás que no nos conocemos y no sé quién nos están viendo, vamos a comenzar algo muy básico, que es la fibromialgia, ¿no? Que es una palabra en latín compuesta, la de fibro, de fibrillas, mio, de músculo, algia, que es dolor, que unieron, se llama fibromialgia cuando lo descubrieron, estamos en el mes de la fibromialgia, que fue el 12 El de 12 de mayo. mayo, el Día Internacional. Ahora, con este pequeño concepto de lo que es la fibromialgia que ataca las fibras musculares, sobre todo en las inserciones, puede ser en la inserción de músculo y tendinosa, que también es bueno saber trabajar las articulaciones, como una cosa trabajar el vientre muscular, y otro es trabajar las inserciones musculares donde también duele. Dice, me duelen las articulaciones. Y la gente lo confunde, no, es el hueso. No, no es el hueso. Es, Sí, es un dolor más profundo. es un dolor mucho más profundo. Entonces, ¿qué me da más depresión? El dolor me da, porque es un círculo vicioso, que si me deprimo, me da más dolor, y si tengo más dolor, me da más depresión. Y no Entonces, duermo y me vuelvo a deprimir y así sigue el círculo. claro, y caigo en esa dependencia de fármacos, porque si estoy en una clase A y B, que son esos dolores articulares, que con cierto tipo de terapia, en poco tiempo tú te puedes mejorar y chao, Claro se que sí. acabó mi fibromialgia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega un tipo 3, que son problemas ya psiquiátricos? Que dicen acá, es que ustedes están locos. Si a ustedes le dicen eso, es mentira, ustedes no están locos, ustedes están bien, pero no los entienden. Entonces les mandan una cantidad de pastillas para adormecer esos síntomas, que tampoco debería ser así. Porque una persona mala, fuera de sus canales, cuando hace esa persona se va del sitio porque sabe que hizo un daño, pero le dan un psicotrópico para neutralizarlo. Las personas que sufren fibromialgia le dan pregabalina, antidepresivo. Sí, mira, yo tomé pregabalina, no me funcionó, tomé acetaminofén con codeína, no, acetaminofén con codeína sumado con amitriptilina, no me funcionó, solamente dopada, y como le decía yo a la psiquiatra, es que esto lo que me produce es estar todo el tiempo dopada y adolorida, y por lo tanto más deprimida, porque ni me alivia el dolor, ni me deja sentir mi mente en pleno uso de mis facultades. Y cuando llegué al uso de la pregabalina, que fue que me detectaron la toxicidad hepática, porque fue todo un recorrido de 4 años pasando por tisanidina, pregabalina, todo lo que termine en ina, sertralina, sí, es que ya yo digo, bueno, ya que hay una toxicidad hepática, ya que yo tengo que darme la posibilidad de buscar otra opción porque así no puedo seguir, el dolor no se ha ido. Y fue cuando como terapeuta dije, bueno, exploremos otras opciones. El masaje a mí no me funcionaba muy bien porque me generaba dolor. Sin embargo, la quiropraxia me aliviaba. ¿Ya? Y yo quisiera que tú le explicaras a las personas acá por qué a veces no manejamos el masaje, pero la quiropraxia es un alivio. Yo cuando me traqueo acá mi cadera es un alivio de verdad lo máximo. Cuéntanos cómo funciona eso, por qué. Sí. Disculpe si mi celular sonó, porque se me olvidó bajar el volumen. Discúlpeme, si estoy pendiente. Sí, sí. Porque si llega a sonar mucho, salgo y entro para quitarlo. Ok, lo que estaba hablando desde el comienzo, para que ustedes sepan qué es lo que está, de dónde viene todo esto.
si yo soy una persona, ¿verdad? Que tengo una lesión de base, digamos, una lesión de base, tengo ya una artrosis o Ujú. una artritis o un lupus o soy diabético, eso me puede desencadenar a mí una fibromialgia, para que todos sepan, porque no es que la fibromialgia fue lo que me O sea, que desencadenó. se dice que es al revés. Empezó la fibromialgia me dio lupus y la fibromialgia me dio Sí, artrosis y no es sí, así. sí. Y Ujú, no es así, es para que, ok, si son terapeutas, yo lo que les recomiendo, ya hablo sobre la quiropraxia porque soy osteópata que hacemos las mismas maniobras, pero ujú, es para que ellos sepan cómo abordar este problema. En mi caso, yo cuando tengo un paciente con fibromialgia, lo que tengo que evaluar son las cadenas musculares. ¿Qué son las cadenas ujú. musculares? Que son las fascias. Tenemos cadena de flexión, extensión, cadenas de cierre, de apertura, de inspiración y de expiración. Cuando yo veo esas cadenas que son mixtas o es una sola, cuando yo veo todo eso, ahí yo empiezo a trabajar las fascias para atacar la causa más no los síntomas. Esa es la diferencia. Tengo que atacar Claro. los síntomas, no la causa. Si yo voy a esa causa a través de la fascia, porque tenemos un sentido de tensegridad, la tensegridad es que todo mi organismo tiene membranas muy delgadas, pero muy, muy delgadas, que están interrelacionadas. Cuando hay un golpe, mi fascia hace esto, jala. Entonces me voy más hacia un lado y toda esa tensión se viene, esos procesos asimétricos del cuerpo. ¿Qué es lo que debería yo trabajar? Cintura escapular, el core, que es la zona lumbar, el core, que es mi zona lumbar, cuádriceps, el piramidal de la pelvis, cuadrado de los lomos, y cuando yo hago una evaluación completa, analítica, de todas estas descompensaciones asimétricas de tu cuerpo, ahí es cuando yo empiezo a trabajar una rehabilitación de la fascia, de cadera y de rodilla. Si yo quiero trabajar hombro, por ejemplo, hay tres huesos principales que yo tengo que soltar y buscarle movilidad, que es la Ujú. escápula, la clavícula y el húmero. Ven todos esos bloqueos que pueden existir. Si hay bloqueo, si hay unos hombros redondeados, si mi postura me manda hacia adelante, también tengo que evaluarlo. Porque Claro. si yo quiropraxia, yo puedo soltar todas las partes, soltar toda esas partes que están como bloqueadas, sobre todo cervicales, dorsales, cadera, rodilla, pie. Si yo suelto todas esas partes óseas, mi cuerpo va a responder mejor, por supuesto, pero no es el final de todo. Tengo que ver cómo están las membranas de extensión o de flexión o la debilidad de la cintura escapular que me provoca dolor de espalda, porque quizás hubo una artritis que no lo sé. Entonces, todos esos antecedentes, esos análisis clínicos me va a llevar a mí a hacer una mejor rehabilitación. Claro. Si colocamos el componente emocional, sí tenemos que ir junto, tanto los terapeutas manuales, junto con los psicólogos. Porque si tú sufres, por ejemplo, de un trastorno maníaco depresivo bipolar, yo puedo hacer muchas cosas, pero si tus Ujú. emociones no te ayudan, Susana, ¿qué hago? Claro. Entonces, 50-50, yo te voy a ayudar, te voy a hacer toda la herramienta para ayudarte, pero tú tienes que poner primero tu fuerza de voluntad para que se convierta en una buena voluntad. Y si convierte en buena voluntad buscando una causa a través de ejercicios, del baile, porque tú me dices que te gusta bailar, para Sí, pero activar. fíjate, yo para el ejercicio repetitivo, o sea, a pesar de ser fisioterapeuta, todos los movimientos repetitivos a mí me generan realmente mucho dolor. Entonces, el caminar me genera dolor, pero curiosamente el bailar no, porque parece que como
utilizo todo el cuerpo a la vez, no hay desgaste o no hay más afección sobre una articulación determinada. Y otra cosa que también te quería comentar con relación a eso es que el paso quizás, yo hice todo como como una escalera de cosas que tuve que llegar a hacer para poder estar recuperada. Y la primera de ellas fue la parte lógico, explorar las nuevas alternativas, tanto de medicación como de tratamientos. Y para el último, creo yo, porque viene siendo el más difícil y el que las personas a veces se niegan a ver, es la parte del manejo psicológico. Si tú no manejas o no llegas a ese punto del manejo psicológico en tu fibromialgia, es muy difícil que todas las terapias anteriores puedan llevarte al estado pleno de salud, como digamos en este momento que me encuentro yo ahora. Fue una terapia que tuve que hacer yo prácticamente de 6 meses, pero intensiva, ¿ya? Para poder realmente desbloquear todas esas memorias dolorosas que me generaban esas tensiones en diferentes áreas de mi cuerpo y lograr así en sí una mejoría. Y es la parte que quiero que todas las personas que están viviendo la fibromialgia en primera persona o un familiar lo puedan entender, que se necesita llegar a ese punto. Porque muchas personas llegan a mí y ya no puedo más con el dolor, estoy cansado del dolor, pero la vez que yo le pregunto a una persona inmediatamente, ok, estás cansado del dolor, ¿estás dispuesto a dejar el dolor? ¿Qué cosas estás dispuesto a hacer para dejar ese dolor? Porque muchos cambios tienes que hacer. Hay un primer paso, Susana. El primer paso es reconocer que estamos enfermos. Claro, El segundo paso es la aceptación. Y la aceptación, cuando tú aceptas, es parte de una rehabilitación. Cuando tú aceptas que algo está pasando, es cuando tú te quieres rehabilitar físicamente o emocionalmente. Lo claro. primero es detectar y corregir. Si tú sabes detectar qué es lo que está pasando contigo, conocer, ¿sabes lo que es difícil? Conocerse uno mismo. El Es lo más difícil. autoconocimiento sí es lo más difícil. Y ¿sabes por qué? Porque da miedo. Cuando tú abres esa olla de presión y empiezas a indagar Sí. qué es lo que está por dentro, tú empiezas a descubrir que hay más cosas y tú dices, uy, si yo tenía esto y esto. Pasa que por la edad uno va cambiando y por los años investigando, uno en este proceso uno también se rehabilita, porque somos seres humanos que venimos con patrones de nuestros padres Sí, y, no somos productos terminados, y constantemente no somos estamos en... productos. Sí, entonces lo que yo le puedo sugerir como terapeuta, yo no he sufrido fibromialgia, pero sí me cuentan, yo sufro, por ejemplo, sufro de escoliosis Ujú, y los dolores te afectan la parte, te afectan tu parte personal, te afecta para dormir, te sí. afecta con tu pareja también, porque sufres dolores. Tuve que hacer un estudio completo de escoliosis y espalda para llegar a un resumen correcto cómo me tengo que rehabilitar. Porque busqué donde estaba parte de la verdad, porque yo no tengo toda la verdad. Pero si Claro. yo me preocupo de saber si yo tengo un problema emocional también tengo que saberlo detectarlo, decir, está bien, lo acepto. Busco ayuda. Es como el alcohólico anónimo. Exacto. Y Es hasta como el la parte alcohólico. de biodecodificación, o sea, estar abierto a todo lo que te pueda llevar a recuperarte. Y ese es el punto en el que la persona tiene que llegar a decir, fíjate, siendo nosotros terapeutas, fisioterapeutas, y no damos por hecho que sabemos cómo manejar desde el principio la situación. Toca aprender, sumergirte, ir todo el tiempo hondando conocimiento, intercambiando experiencias, mejorando formas de pronto manejar situaciones a nivel emocional. Todo eso es importante que lo tenga muy pendiente a la hora de manejar su fibromialgia o a la hora de manejar cualquier situación Mira, en su vida. la persona que sufra fibromialgia tiene que saber que tiene que hacer por lo menos mínimo por un año ejercicio. Porque se ha conseguido, se ha identificado que a través del ejercicio disminuye los síntomas. El ejercicio. Pero un ejercicio con inteligencia.
Un ejercicio que una persona sepa cómo guiarte. No vete a trotar o sube cerro, ya escalera o haz bicicleta. Porque vas No. a pasar 2 semanas acostado después. Sí, El ejercicio de bajo impacto, ejercicio en piscina, ayuda mucho. Las movilizaciones en piscina, los estiramientos como tal, yo los recomiendo mucho. Y las movilizaciones articulares, pero en patrones funcionales, que son como menos dolorosas para nosotros cuando ya es un grado avanzado de fibromialgia. Pero sí se siente un alivio. Y por eso es tan importante que implementen el bueno, ejercicio. Acá nos preguntan qué tipo de ejercicio se puede hacer. Bueno, como les mira, habíamos dicho, ejercicio en agua, movilizaciones a nivel de miembros superiores, de miembros inferiores, aperturas. Nos preguntan que cómo les describimos el cómo. es que todo el mundo se pregunta eso, el cómo lo hago, el para qué lo hago y el por qué. O sea, son preguntas que yo los entiendo, que están desesperados y sé lo que significa buscar respuestas y no conseguirlas. Yo he conocido personas que tienen 20, 30, hasta 40 años buscando una respuesta y no la consiguen, no la consiguen. Pero ya siempre llega ese momento y pasa y consiguen esa respuesta. Para los que son kinesiólogos aquí, o fisioterapeuta, o osteópata, eh, aquí suele dar facility plantar, el Sí, yoga, y es sí, sí, sí. horrible. Sí, El yoga, bueno, el yoga se sigue, pero ya voy a explicar paso por paso. Vamos a tener un poquito de ujú, paciencia, que vamos a sí. hacer una... Vamos, primero la fascitis implantar, te cuento que es la cosa más espantosa. Bueno, no, hay otras más, hay dolores más espantosos, pero de los que yo recuerde, la fascitis plantar es una Sí, pesadilla. sí. Tú no puedes caminar, no pone manera que tú te pares y eso te afecta, te desborona a nivel emocional terrible. ¿Cómo la Bueno, manejas tú? mira, para los terapeutas, primero voy con los terapeutas y después voy con los pacientes. Después Ujú, volvemos a preguntar. Para los terapeutas, hago una reeducación muscular de la cintura escapular. ujú, Romboide, mayor, menor, trapecio medio, subescapular, serrato mayor. Y mucho estiramiento de cuello. Eso es para la cintura escapular de la espalda baja. ujú, Bajamos al core, que es la zona lumbar abdominal, trabajar toda esa zona. El mejor corset para tu espalda, Susana, y para que nos escuchen, se llama músculo a través de reeducación muscular. ujú, Soltar el piramidal de la pelvis, soltar el psoas, cuadrado de los lomos. ¿Okay? Estos tres músculos fundamental yo me voy a cuando es cadera, cuando es hombro me voy todo lo que es manguito rotador, me voy toda la parte ósea y fascia, ¿ok? Toda la estructura la voy como ajustando y hago ejercicios para las cadenas musculares que son las fascias, cadena de extensión, lo que dije al principio, cadena de flexión, extensión, inspiración, expiración y de cierre de apertura y rodilla y glúteos. Eso es lo que yo lo recomiendo a los kinesiólogos que sepan trabajarlo. Si no saben trabajarlo, que escriban por interno, que yo le puedo dar ujú. muchos tips, porque la información no es para guardármela. La información, como dijo Pablo Neruda, como le dijeron a Exacto. Pablo Neruda, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y quien la Claro, necesita, hay que entregarle la información y no hay que esconder la información. Entonces, claro que sí. ojalá que esta información se propague y que habemos dos personas como tú y como yo que lo podemos ayudar por vía online Exacto. para dar información para que ellos puedan conseguirla. Consejo, han hecho muchas preguntas, pero ya vamos a contestar ya voy con los pacientes, vamos Sí, sí, que estoy ellos con ya los están kinesiólogos, ansiosos porque sí, contestemos. están los kinesiólogos. Entonces, cuando a los kinesiólogos que hagan una buena evaluación, cuando son de fibromialgia, y segundo, ¿cuál es la lesión de base? Si es una artritis, si es un lupus, si es un problema emocional de una codependencia, de si somos bipolares o no somos bipolares, porque a veces yo puedo ser una persona de bajo perfil, una persona tranquila, eso no quiere decir que yo sea una persona
que sufra un trastorno depresivo. ¿Okay? Yo Mm. tengo que descartar las cosas. Lo primero tengo que descartar. Segundo, buscar ayuda. Cuando yo empiezo a buscar ayuda, ok, ahí entro y digo, ok, sí, soy una persona enferma, sufro fibromialgia leve, moderada o grave. Si estoy en el grupo leve, yo sé que en un par de semanas, 1 o 2 meses, se acabó y sigo mi vida normal. ¿Por qué? Porque he conocido muchos osteópatas en España muy buenos, pero tienen tanto trabajo y el estrés o el distrés, como dice el doctor de España, Pedro Castillo, es tanto mi trabajo que me conlleva una fibromialgia. Pero son Claro. leves, porque son los tipos de fibromialgia, Susana, Sí, que la sí, gente yo tiene acá que me, saber. me tomé para que no se me olvidara, porque tú sabes que otra cosa que nos afecta bastante es la memoria. Acá yo lo tenía anotadito para que no se me olvidara, porque yo sabía que nos iban a preguntar cómo sabemos qué tipo de fibromialgia estamos manejando. Cuando es una leve molestia, así sea permanente por más de 3 meses, con los 11 puntos positivos, pero si es una molestia leve que tú puedes manejar con movilizaciones, con calor, con medios físicos, ok, estamos en una fase leve. Si ya es mucho más intensa y tienes que manejarla ya con terapias, pero sin analgésicos, ¿ya? Otra cuando ya el dolor ya está mucho más fuerte y hay que manejarla a nivel ya de analgésicos más potentes. Generalmente no hay mucho alivio, lo digo por primera persona. Y por último, cuando ya es realmente discapacitante, que ya llegaste a un punto en que, como llegué yo en mi desesperación, que yo decía, no me funciona nada, el camino de aquí para adelante lo tengo que hacer yo y tengo que hacer el pack de qué es lo que necesito. Necesito mi terapeuta físico, necesito mi terapia neural, necesito mi alimentación, cambio a nivel de alimentación, necesito la parte de terapia psicológica. Entonces, esto es lo que yo quiero que las personas con fibromialgia lleguen a comprender. No hay una fórmula mágica. Todo es la suma de muchas acciones y de muchos cambios que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. No depende únicamente del terapeuta físico, no depende únicamente del terapeuta a nivel emocional. Y yo creo que el 60% me atrevería a decir depende de lo que tú hablabas, de esa fuerza de voluntad, de hasta qué punto yo estoy dispuesto a iniciar este camino, transitarlo y terminarlo. Porque el dejar, cuando yo decidí dejar la medicación tradicional, me generó, imagínate, si fueron casi 3 años y medio tomando medicamentos que eran de tipo psiquiátrico, la desintoxicación es tremenda. Es eso, es una desintoxicación. Los temblores, el estrés, la ansiedad, la depresión, pero yo me comprometí a hacer ese proceso y desintoxicar mi cuerpo para brindarme así la oportunidad de explorar nuevas alternativas que gracias a Dios me funcionaron y que hoy me tienen, que ya yo no sé lo que es una crisis de dolor desde hace un año. Ya gracias a osteópatas como tú que me atendieron acá a nivel de mi país, a la terapia neural también. Entonces, mira que es importante que las personas comprendan lo amplio que puede ser esto y cómo se les puede brindar apoyo desde diferentes frentes, como les llamo yo. ¿No? Y los síntomas que quizá tú presentaste, aparte de la rigidez muscular Ujú, particular, que te duele sobre todo cuando te levantas, que todo está frío, ujú. y Sí, que tienes levante su uno salida, así. como el chikungunya y el Zika, ¿te acuerdas que llegó por allá? Sí. A mí en Venezuela me dio Zika, Mm, chikungunya, yo sé en Colombia que también da, pero mm. duele, yo la sufrí y son dolores espantosos. Yo me preguntaba, esto es lo que sufre una persona de fibromialgia, o sea, son dolores. Todo el día, todos los días, así es. Sí, no, Mm, lo viví, pero cuando son, a ver, si tenemos un colon irritable, ¿ok? Tienen que saber qué comer también. Mucho queso amarillo, leche, cosas fritas, chocolate, Coca-Cola. Eso me va a llevar a mí a ser una persona más dependiente de esta enfermedad y yo no quiero ser una persona dependiente, enferma. Entonces me tengo que quitar las dependencias. ¿Qué es lo que me da, si yo empiezo a investigar, qué es lo que me da tristeza? mm, ¿Cuál es mi punto emocional
que Sí, me lo que yo le desemboca a digo, mí. la batería emocional le llamo yo. ¿Qué cosas me cargan positivamente? ¿Qué cosas Exacto. me descargan? Cuando tú Ujú. empiezas a buscar esas respuestas a través de ayuda emocional, empiezan a bajar los fármacos. Empiezan a Claro. bajar los fármacos. Y cuando tú quieres una persona íntegra, una persona que quiere realmente como ser humano triunfar y ganarle esa enfermedad, porque esa enfermedad no te debería ganar, porque se dicen que un desarrollo espiritual es más fuerte que una bomba atómica. Y cuando yo me pongo que quiero sacar un desarrollo espiritual, todas las enfermedades se tienen que ir, porque yo no nací para ser enfermo. Yo no nací para tener un problema emocional o físico, porque yo nací al mundo para darle felicidad a mi familia y para darle soluciones al mundo. Para eso yo vine para acá, no para Claro. restar. Y cuando yo entiendo esto desde aquí, de las vísceras, que yo voy a conseguir respuesta, que por una persona, a través de conocimiento, entendimiento y aplicación y mi sabiduría, me va a llevar a mí a llegar a ese punto y chao, se tiene que ir este problema. Sí, yo lo Pero resumiría como lo manejo con mi gente, que es un proceso de 3 etapas. Autoconocimiento, pues cuando ya tenemos que reconocer nuevamente nuestro cuerpo, sus nuevas limitaciones, entendiendo esas limitaciones como lo que puedo hacer, hasta qué punto lo puedo hacer sin que me genere mayor dolor. El reconocimiento de esos nuevos límites, pero es que yo no quiero que el límite se entienda como algo negativo. El límite es, si me gusta bailar y antes bailaba 10 canciones, puedo bailar 3 y disfrutarlas al máximo sin que esto me genere dolor porque ya no puedo bailar las otras 10. Y el renacimiento, que es cuando ya tú logras realmente reponerte, recomponerte como ser humano, recomponer esa parte de tu esencia que no podemos dejarla de lado, la parte emocional y el apoyo terapéutico. Yo diría que esas etapas tenemos que pasarlas todas aquellas personas que quieran llegar realmente a una recuperación completa a nivel de a una fibromialgia. recuperación y a una autorrecuperación, porque Mm, después que tú te prepares, tú en casa tú puedes seguir. Por ahí preguntaban a alguien hace rato si la yoga sirve. Sí, la ujú. yoga, si tú sabes estirar la fascia, la espalda, todo eso, te puede ayudar. Por lo que estamos hablando sobre esas membranas que tenemos en el cuerpo humano que se llama fascia. Yo tuve un maestro de osteopatía que decía que el 90% de nuestras patologías desembocaban en la fase. Imagínate la importancia que le daba Ujú, hace años. Y siempre nos decía, y nos dio un libro así de grueso, lean ujú. la fase y nos mandaba, vaya para la playa y llévese su libro, va para un cine y llévese el libro. No entendíamos aquel tiempo hasta que empezamos a descubrir que en la fascia tú puedes mejorar a través de técnicas manuales, tocando el cráneo, porque también la osteopatía, Ujú. existe la osteopatía craneal, para liberar esta zona y para que el líquido cefalorraquídeo, que está entre la dura madre y la aracnoide, pueda viajar mejor. Pero dime tú, cuando hay una cefalea tensional, ¿qué es lo primero que tú buscas? Precisamente desbloquear a Tocarte. nivel de acá, de tocarte, moverte, porque sabes que hay algo ahí que está tenso, que es lo que te produce el dolor. Ya. Entonces Sí, déjame ver qué preguntas tenemos pendientes por aquí. vamos ahora con los pacientes, Susana, y creo que ya Ujú, hablamos hacia los kinesiólogos, hacia terapeutas. Ahora podemos hablar hacia los pacientes. ujú. Sí, acá déjame ver qué preguntitas habían pendientes por ahí. Nos preguntaban eh, que dieras tu Instagram, ya. Osteopatía, ¿cómo es que es tu Osteopatía Valencia 778? Es tu Sí, Instagram, ¿cierto? Ujú. sí, sí. Vamos, si yo lo escribo para que lo tengan. Exacto. Sí, igual yo este lo voy a descargar y lo voy a pasar a mi canal de YouTube para que allá puedan verlo, pues, en diferido todas las personas que de pronto se lo perdieron acá. Nos preguntan acá cómo eliminar el dolor del nervio ciático. Esa es muy buena pregunta. Como anteriormente ya les dije, la fibromialgia puede ser una lesión de base que yo tenga, si es artrosis,
si es un problema de columna y eso me desencadena, o un problema emocional, eso me desencadena una fibromialgia. El nervio ciático, primero que hay que saberlo evaluar, si es una verdadera ciática o una falsa ciática, porque también se confunde mucho. Como no estamos en clase de anatomía, se lo voy a resumir muy cortico. Ese problema viene de L4, L5, S1, S2, ahí nace esa raíz nerviosa, que a veces el músculo piramidal me lo comprime. Y como me lo comprime, voy a explicarlo aquí. Como lo comprime, me comprime esta raíz es amarilla, ese dolor me llega hasta la rodilla. Esa es una falsa ciática porque viene de un problema muscular. Una verdadera ciática es cuando el dolor viene de C4 por una hernia discal, por una discopatía discal, por una anterolistesis, por una retrolistesis y me comprime la arteria y ese dolor me llega hasta el dedo alus, que es el dedo gordo del pie. Es una verdadera ciática. Si tengo una verdadera ciática, tengo que hacer, ya va. Bueno, tendrían que ir a un terapeuta en sus países, están en Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, que por ahí me dijeron que iban a Mira, estar. acá nos ven de España, acá hay de todo tipo, de todos los países, creo yo. Sí, si van a trabajar el ciático, trabajen, bueno, si están ahorita por la pandemia, recuerda que la pandemia cambió el mundo y han cambiado muchas cosas. Si están en sus casas y tienen a su novia, esposa, pololo, amigo, su mejor amigo, que le dé un masaje en la parte de abajo, en la zona lumbar, muy suavecito, por las piernas, hacia abajo, para liberar todas esas retracciones que yo tengo, porque esas membranas de la columna están así, muy apretadas. Cuando yo empiezo a abrir y relajar, puedo respirar. Sí, Entonces, es hay muy un difícil que por ejercicio, acá. el ejercicio este que yo he visto que recomiendan mucho, yo les recomendaba mucho también a las chicas y lo hago, con una pelotica de tenis, Sí, colocarla sí. acá justo en ese puntico que te tocas y ay, que es como un timbre de dolor, y acostarte sobre esa cosita, a mí me aliviaba Mira, muchísimo. yo le digo Mira, a mi madre, ven, yo me acuesto en la camilla, mi camilla está aquí, porque yo aquí tengo mi consulta. Yo le enseño a ella, digo, agarra el codo, porque no tiene mucha fuerza, haz presión donde me duele, dale. Y porque a veces me duele porque yo no me puedo hacer osteopatía yo solo. claro, es que eso es lo malo, uno solo no se puede atender. Entonces le digo a ella, mira, hazme presión donde duele y donde hay dolor, yo a veces agrego un poquito más de dolor. Y el dolor, qué es lo que pasa cuando tú bailas, Susana? ¿Qué se activa? Se activan las feromonas, se activan las serotoninas, la La, gen- oxitocina, que es la el abrazo, endorfina que me hace sentir la feliz y de endorfina, y por todo. eso que tú dices, me siento bien, no tengo dolor, pero si yo me voy a trotar, sí siento dolor. Sí, te lo digo porque me tocó llevar a mi hija. Caminé 3 cuadras y estuve, Dios, yo creo que fue la vez que sentí que ya me iba a volver una crisis, porque caminar no, pero como lo reemplacé con el baile y con el baile, sí, como que me genera esa neuroquímica cerebral para poder seguirlo haciendo. Yo, No te preocupes, yo también bailo por muchos años y a veces yo busco el baile para olvidarme de la pandemia. Hoy bailé después de 3 meses porque yo sí. me dedico al baile también. No te había comentado, me dedico al baile durante muchos años, pero el baile escenario y de salón más Ay, qué académico. chévere. Después de ese tema vamos a hablar porque por ahí estoy hablando con una persona porque la bailoterapia, que hay personas que vayan Ayuda mucho. a Zumba, que en todos lugares hay Zumba. Como no podemos ir a ningún sitio, ponga por YouTube Zumba Sí, y baile en su casa. yo me pongo salsa y te bailo salsa y la salsa mira, es que hasta me emociono de contarte. Y es algo que me lo he incluido en mi día a día y me ha mejorado muchísimo realmente. Hasta el estado de ánimo, porque tenemos que buscar, como te decía, esos cargadores emocionales positivos que nos ayuden a seguir adelante.
Vamos a contestarle acá a una chica que nos preguntaba de cómo se manejaría la fascitis plantar. Si le tienes tú la respuesta o se la doy yo. Ok, por mi lado, esa fascia, ese piececito, ese pie, ¿verdad? Esta parte que está aquí puede ser que se debilita mucho, ¿ok? Esa musculatura, quizás por usar mucho calzado alto, usar botas, zapato alto, las bailarinas, y esa retracción hay que abrirla nuevamente. No te puedo decir, vamos a hacer técnicas manuales para abrirla. Lo que puedes hacer tú en casa, porque no podemos salir, en casa con la misma pelota, pasarla, masajearla, Mm. ¿ok? Y tú, la misma persona, tocarse donde le duele y Con empezar el a abrir dedito. hacia afuera. Esa digitopresión ayuda muchísimo. Digitopresión es lo que pueden hacer en casa porque la fascitis plantar, yo la sufrí también. También sufrí fascitis plantar y tuve que recurrir a técnica osteopática. Hay una que le recomiendo que es muy buena. Acostado como un vampiro, no es posible, como un murciélago, perdón, no es posible publicidad a él, es como una L, ¿ok? Estar con los pies en tu cama, con los pies hacia arriba, los glúteos pegados, pegados bien en la pared y las piernas hacia arriba. Y los pies bien hacia atrás, ¿ok? Y Y eso las produce un manos, alivio a nivel de toda la parte posterior, cadera, isquiotibiales, gemelos, todo, todo, todo. ahí trabaja todas las cadenas posteriores, que son las cadenas de Ujú. extensión, lo que hablamos en un principio, las 6 cadenas principales que tenemos que trabajar. Que se lo comenté para los terapeutas que nos están escuchando, pero también ahora vamos con los pacientes que no saben nada de terapia ni lenguaje técnico. Entonces vamos a hablar de un lenguaje más coloquial, más básico para que ellos me Que ellos comprendan lo perfectamente. puedan Para hacerlo las en pacientes casa. plantar pelota, automasaje y la forma como un murciélago que estiren, peguen la cadera a la pared y los pies hacia arriba 5 a 10 minutos todos los días y mucho estiramiento. Y tonificar esta parte, reeducación muscular de esa membrana, de esa musculatura, de apretar una, como retraer un periódico todos los días para que ustedes vean que los síntomas comienzan a bajar. ¿Okay? Sí, Eso es y lo que le trabajar. puedo recomendar. Sí, Por sí. vía online le puedo recomendar eso. Ujú. Y también, bueno, la parte de relajaciones musculares progresivas, pues yo trabajo mucho esa parte y se siente mucho alivio. Cuando primero el contraerte y después soltar, parece mentira, pero produce de pronto un poquito de dolor al inicio, pero ya después de que tú sueltas, le estás reeducando a tu cuerpo cómo Okay. aflojar esa musculatura. Esos son ejercicios isométricos. Ujú. ¿Okay? Los ejercicios isométricos o los ejercicios excéntricos o lo que hablamos al principio, de ejercicio de propiocepción, están recomendados para rehabilitar y para prevenir lesiones. Lo que pasa es que es otro tema. Lo que tú estás Sí, haciendo sí. de apretar, apretar, de apretar y soltar, sí, lo recomiendo. Lo recomiendo mucho que lo hagan en casa porque eso va directamente al tendón, que es un colágeno tipo 1. Les recomiendo que lo hagan eso, que es apretar, sobre todo en la cadera, el suelo pélvico, cuando tengas esos dolores que estamos hablando hoy, muy básico entre lo que es hombro y cadera, de estar acostado con las rodillas flexionadas, levantar la cadera y apretar lo que más pueda en el glúteo por 10 segundos y soltar. Apretar Alivia por 10 muchísimo. segundos y soltar para que toda esa musculatura petrocantérica, glúteo medio, glúteo mayor, piramidal de la pelvis, los géminos, empiezan a tener un poco más de reeducación muscular. Un músculo sano es un músculo elástico y flexible, no es rígido, porque eso es lo que pasa, que somos personas que no hacemos estiramientos, ni Mm. antes ni Ni después después del ejercicio, de ¿no? Y tú hacer. vas al gimnasio y ves a la gente que de una hace y se olvida del estiramiento previo, del estiramiento posterior. Y se Ya. olvidan de todo eso. Entonces, por qué tengo ¿Por una qué me hernia discal? lesioné? ¿Por qué me lesioné? Y entonces es donde vienen las lesiones asociadas. ¿Por qué Ujú. tengo una hernia discal?
¿Por qué sufro del nervio ciático? ¿Por qué sufro de una anteversión de la cabeza? Entonces, todas las cosas van unidas. Yo siempre les comento, si tú sabes reeducar muy bien tu espalda, casi nunca vas a ir a un kinesiólogo, a un Ah, fisioterapeuta, porque ahí está la matriz de muchos problemas de nosotros. Pero lo que pasa es que nos estamos centrando hoy en la fibromialgia, más o menos, de sí. ciertas causas que Pero ya se han que descubierto. da para que hagamos como 10 en vivos más, porque hay muchos temas que las Hay personas muchas quieren preguntas. Si tratar y quieren, muchas preguntas. Susan, Sí, si quieren, vamos a otra pregunta que la hagan por aquí, por favor. Otra pregunta que la hagan. sí. Por acá preguntaba Maritza que cómo manejar el dolor cervical. Bueno, si es vía online, si es en casa, Sí, sí. sí, por Una ahora nos cosa, toca online. sí, porque una cosa es que yo te haga tracciones cervicales con técnicas Ujú. manuales o osteopáticas, porque también los fisioterapeutas tenemos muchas técnicas, pero en osteopatía conseguí. Hay personas que acuden, Susana, a la acupuntura, porque no todo el Sí, mundo tiene, no todo el mundo tiene toda la verdad de las técnicas. Pero claro. en casa, lo que pueden hacer con una toalla son ciertas tracciones para estirar. 15 segundos mínimo, dudando, Mm. ¿verdad? Afirmando y negando, que son los estiramientos más de 15 segundos. Un estiramiento, un tendón, para que se pueda elongar y relajar, es sobre los 10 a 15 segundos. Eso es lo que pueden hacer en su casa. Y hay uno que me gusta mucho, que es el del angular del omoplato. Hagan esto, Susana, si me puedes ver, mira. Ujú. Esto, bajo y Impresión. se va a Sí, sentir, se siente un alivio. se va a sentir, se va a sentir, ¿por qué? Porque ese músculo viene de C1, C2 y C3, que son las cervicales, y se va a insertar en la parte interna del omoplato. Ahí se va a insertar, por eso que van a sentir mucho alivio cuando hagan estos ejercicios. Son tips muy cortitos que yo le puedo dar. Ujú. No, sí, podemos darles muchos tipsitos. Yo no sé si les dejas un correo electrónico donde te puedan escribir o te pueden escribir directamente al Sí, interno sobre que cualquier escriban duda que directamente tengan. al interno y que por lo menos los países que no estén, si no le fue bien con la kinesiología o la fisioterapia, bueno, busquen un osteópata. ¿Ok? Ujú. Y si ese osteópata tampoco puede ser que no le vaya bien, tiene la medicina tradicional china. O lo que tú has hecho Ujú. que tú, Susana, has buscado diferentes terapeutas hasta que consigas y Ujú. conseguiste la Sí. solución a tu fibromialgia, porque lo que tú me estás comentando, tú sufriste una fibromialgia crónica, Sí, y severa. crónica. Como te digo, yo ¿Ok? llegué al punto de que yo no podía caminar. No podía caminar por los dolores del nervio ciático bilateral, por la fascitis plantar, porque amanecí un día como una momia de estas que meten en una botellita, que me llevaron a urgencia y no sabían qué hacer conmigo y poniéndome entre muchas cosas hasta morfina y nada me quitó el dolor. Entonces, Hasta como te digo, morfina. sí, entonces Hasta son morfina. tramador intradérmico, o sea, yo créeme que yo pasé por todos estos analgésicos y realmente te digo que lo que a mí me ayudó fue hacer ese proceso, autoconocer mi cuerpo, saber cómo cambió mi cuerpo, por qué, sobre todo desde cuándo cambió, porque si bien yo traía unos síntomas desde niña, el detonante final de mi fibromialgia fue mi histerectomía cuando tuve mi hija, que es también algo que veo que es muy constante en las mujeres que desarrollan una fibromialgia, esa esterectomía. Fue algo que para mí de ahí me empecé a desboronar y a desbaratar. Pero fue un camino muy complejo, muy difícil, porque lo hice sola. Como tú dices, toca averiguar aquí, averiguar allá, y entras a internet y a veces te encuentras con una información que es aterradora,
pero bueno, lo importante es también tener presente que hay muy buena información, muy buenos profesionales que están ahí en nuestro servicio. Acá me dicen que nos quedan 17 segunditos para que nos Oh, qué despidamos. lástima. Sí, Iba a y decir otras cosas más. Bueno, gracias a todos. Hay muchas. Si quieren que repitan, nos escriben a Susana, a mí y lo vamos a repetir exacto. con mucho gusto.